en estrés, en una situación de estrés inicial, agudo, por decirlo así, tiene que activarse el locus coeruleus produciendo noradrenalina, y porque es muy muy rápida, es una respuesta inmediata. Y tiene como dos rutas, una ruta ascendente y otra descendente. La ruta ascendente recluta más áreas neurológicas, más áreas cerebrales. Y la descendente sigue la neurología simpática y tiene que invitar, la noradrenalina mejora, vamos a decir que todos los lugares donde llega la neurología simpática va a impactar, ¿no? De tal manera que lo primero que hace la noradrenalina es mejorar la respuesta del sistema nervioso central en el cerebro, y periféricamente van a activarse algunos órganos y otros van a desactivarse. Depende de la naturaleza del receptor y según el tejido que sea, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, si tengo que correr delante del tigre, está muy bien que se me active el sistema muscular, vamos a decirlo así, pero ¿para qué quiero activar ahora mismo la digestión? Pues para nada, ¿no? Entonces, en algunos, la noradrenalina y la adrenalina, en algunos receptores, en algunos tejidos va a producir una activación y en otros va a producir una desactivación, la misma hormona. Esto depende del receptor y depende del tejido. También hay que entenderlo, que no en todos los tejidos funciona igual la misma hormona. Vale, entonces, influye periféricamente la noradrenalina en el riego sanguíneo para poder redistribuir energía, ¿bien? Donde la sangre tiene que ir, pues donde sea necesaria, ¿vale? Y posteriormente influye en las suprarrenales, las glándulas suprarrenales, y que van a comenzar a producir más adrenalina y más noradrenalina, pero ahora ya por torrente sanguíneo. Y esto, para que os hagáis una idea, en la suprarrenal va a producirse un 80% de adrenalina y un 20% de noradrenalina aproximadamente. Bien, entonces se producen esas dos activaciones cuando hay estrés. Se activa el sistema nervioso simpático y se activa la producción de catecolaminas, que ya va a ser noradrenalina, adrenalina, pero ya estamos hablando en torrente sanguíneo, ¿vale? Y esto nos asegura, por torrente sanguíneo y sistema nervioso simpático, la señalización del 100% del organismo humano en un estado de estrés, ¿bien? Pero esto, claro, imaginaos, ¿no? Estas hormonas activan el metabolismo a una velocidad y con una fuerza que es muy tóxico. El nivel de oxidación es tan alto por combustión, sin más, que necesitamos que la cosa se pueda modular. Entonces, para contrarrestar toda esta subida y activación del simpático y la producción de catecolaminas en las suprarrenales, necesitamos que se active otro eje, que en este caso es el eje adrenal, hipotálamo, pituitaria y glándulas suprarrenales también, ¿vale? El HPA o hipotálamo hipófisis adrenal, ¿vale? O sea que primero se activa el sistema nervioso simpático y después se activa el HPA, ¿bien? El adrenal, para proteger y prolongar la respuesta, para protegernos de la oxidación tan fuerte producida por el arranque de la activación del del estrés y poder prolongar después la respuesta de búsqueda. Vale, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, etcétera, cortisol, son captadas por dos tipos de receptores. A ver, los receptores beta y los receptores alfa. De tal manera que los receptores beta incorporan funciones y los receptores alfa frenan ciertas funciones, ¿vale? Esto permitirá que se distribuya la energía, quién consume y quién no consume energía, ¿vale? Ahora estamos hablando de receptores, donde van a impactar las hormonas de las que hemos hablado. Los receptores beta, os sonará a muchas de vosotras y a muchos de vosotros lo de beta bloqueantes, ¿verdad? Cuando tenemos
arritmias, cuando tenemos problemas cardíacos, etcétera, porque necesitamos que algo encaje en la cerradura para que no pueda seguir activando determinados procesos nuestra propia adrenalina, noradrenalina, etcétera. Esos son esos beta bloqueantes. Entonces, los receptores en beta tienen mucha actividad y son los primeros en responder. Bien, responde el corazón, más la circulación arterial, activan el sistema el sistema inmune, activan el tejido graso para que comience a liberar grasa al torrente sanguíneo para poder tener más energía todavía. Bien, o sea, va a ir activando muchos procesos en pos de la obtención de energía. Hay que saber que los receptores, el número de receptores que tenemos, beta o alfa, va a depender de qué ocurre durante el embarazo. El reparto de estos receptores es intrauterino. Es decir, que habrá, dependiendo del nivel de estrés que tuviera nuestra mamá cuando nosotros estábamos en la barriga, dependiendo de eso va a depender el número de receptores beta y alfa que tengamos en el organismo, de tal manera que si el número de receptores beta que se forma es muy alto, nuestra sensibilidad a la respuesta de estrés es muy alta y esto va a hacer que sea muy fácil activar los ejes de estrés y más difícil desactivarlos, probablemente, y en la sociedad en la que vivimos, una activación crónica desde muy pequeñitos. La resolución y vuelta a la homeostasis será un poquito más complicada. ¿Bien? Entonces, bueno, luego, por supuesto, dentro de los receptores beta y alfa de las catecolaminas, insisto, catecolaminas, pues adrenalina, noradrenalina, cortisol. Bien, hay muchos tipos de receptores alfa y de receptores beta. Bien, por ejemplo, cuando activamos el estrés, recordando, se tiene que activar el sistema nervioso simpático y el sistema adrenal, que tienen que inducir a la lipólisis, que es justo la eliminación o la excreción de ácidos grasos de cadena corta, etcétera, al torrente sanguíneo por parte de los adipocitos para meter más energía en sangre. Bien, la lipólisis libera triglicéridos, que son ácidos grasos libres, que pueden ser betaoxidados mitocondrialmente y además también se transformarán en glicerol, que es el precursor de la glucosa. Bien, que igualmente se betaoxidará o se pueden la fosforilación, esta palabra es buena. Bueno, que se pueden fosforilar anaeróbicamente. Es otra forma de obtención de energía, si fuera necesario. Vale, el sistema nervioso simpático tiene que invitar a la descomposición del tejido graso. Bien. Las catecolaminas propiamente, desde el adrenal, cortisol, adrenalina, noradrenalina, tienen que invitar al hígado a la glucogenólisis, es decir, a liberar glucógeno en forma ya de glucosa para meter más energía dentro, ¿bien? Y a una neoglucogénesis, que es que todo lo que pase por el hígado que lo pueda transformar en glucosa o en energía, lo hará y lo meterá en sangre para tener todavía más energía. ¿Qué nos lleva a decir esto? Fijaos, si el organismo está, cuando se han activado estos ejes, metiendo un montón de energía, activando mecanismos para liberar energía a torrente sanguíneo, para poder movernos y para poder correr delante del tigre, para poder realizar la búsqueda, pues algo que podemos intuir es que no hace falta comer en situación de estrés, ni fisiológica, ni psicológica, ni por trabajo, ni nada. En una situación de estrés lo que sobra es comer. Bien, no se debería comer, porque van a pasar otras cosas. Si nosotros comemos, además el sistema nervioso, el cerebro, lo que hace es que inhibe la misma noradrenalina y la adrenalina, inhiben al páncreas de la producción de insulina,
cosa que para que no se pueda absorber ni muchos tejidos puedan utilizar la glucosa para su metabolismo. En este momento no es interesante. Bien, y se generan también ciertas resistencias a la insulina, sobre todo orgánicas, por ejemplo, pues para que el sistema muscular esté listo, la redistribución de sangre, se dilatarán algunos vasos, otros se contraerán, para que la persona pueda resolver. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros comemos, pues empiezan los problemas, porque cuando nosotros comemos sí que se interrumpe este proceso de inhibición de insulínica, se vuelve a producir insulina y además los adipocitos ahora cambian y en vez de liberar energía a torrente sanguíneo empiezan a absorber energía, empiezan a acumular grasa. Hay que controlar el nivel de glucemia, no podemos ir metiendo glucosa indefinidamente en torrente sanguíneo porque también es muy tóxica si nos pasamos mucho de niveles. Entonces tiene que tener mecanismos para poder reabsorber en la medida de lo posible. Pero pensad que el cuerpo está corriendo delante de un tigre, fisiológicamente está liberando un montón de energía y esto lo va a seguir haciendo. Lo único que ahora cambia este metabolismo. Y la situación es la siguiente. Tenemos un montón de glucosa en sangre y un montón de insulina en sangre. Podemos imaginar que si la insulina está muy alta en sangre y la mayoría de los tejidos no tienen permisos para utilizarla porque están inhibidos debido a la activación del sistema simpático y el adrenal, pues lo que va a ocurrir es que nos vamos a ir haciendo resistentes a la insulina. Esos tejidos se hacen resistentes, que significa que la sensibilidad del receptor baja muchísimo y el número de receptores también. Significa que ahora ya no van a responder correctamente más adelante y no van a poder hacer un metabolismo correcto. Y estos tejidos, ahora veremos cuáles, pero que se van a resentir, pues de los primeros, los órganos internos. Y si esto se prolonga en el tiempo, aparecerán problemas metabólicos de cualquiera de los órganos, dependiendo de la persona, pues uno u otro, o todos, o ninguno inicialmente, pero lo normal es que sí. Bien, entonces las catecolaminas llegan al páncreas el páncreas tiene 3 tipos de células, las células alfa, beta y las delta. Bien, y las catecolaminas inhiben a las células beta y se inhibe la producción de insulina. Bien, lo que os contaba. Señaliza a las células alfa para producir glucagón, que estimula al hígado para poder volcar la glucosa a través del glucógeno, de la glucogenólisis en el torrente sanguíneo. Bien, esto se llama catabolismo. Descompongo los almacenes de energía para obtener mucha energía en torrente sanguíneo y poder correr. Bien, y cuando como, pues lo que os acabo de contar. El problema también de la insulina, que la insulina mantiene activo de manera constante al sistema inmune y esto significa que va a haber un gasto muy alto de vitalidad ya que el sistema inmune también se va a quedar activo. Bien, el eje adrenal tenemos que entender que el primero en activarse es el simpático y después es el sistema adrenal que debe compensar al sistema simpático para no oxidarnos tantísimo que podríamos correr peligro de muerte por envejecimiento de tejido. Bien, entonces las rutas, si volvemos al cerebro, a la parte que activa el sistema nervioso simpático, en el locus coeruleus, pues lo primero que hace activa el nodo paraventricular hipotalámico, que va a producir 2 cosas. Una primera cosa que es arginina y vasopresina para reclutar al sistema RAS, que es el que de renina, angiotensina, aldosterona, que se encarga de evitar la eliminación de agua, de sodio, etcétera, etcétera, para poder retener en el organismo y mantener una presión un poquito más alta también para poder resolver el problema. Bien. Y por otro lado, este núcleo paraventricular hipotalámico va a producir una hormona que se llama CRH, que es el precursor del cortisol. Bien, la CRH tiene que impactar en la hipófisis, la cual va a producir una hormona que se llama POMC, POMC,
y esta es la que se va a transformar posteriormente en ACTH. La ACTH va a impactar en la corteza suprarrenal y va a producir cortisol. Bien. Y por otro lado, el POMC va a producir prolactina para reclutar otras áreas neurológicas y para estimular la parte de regeneración del propio sistema nervioso central. Y por otro